Mientras llegan sus compañeros, a raíz de una pregunta que me ha hecho una de sus compañeras, les voy a enfatizar algo. El riñón es el órgano que más sangre recibe de todo el cuerpo. Recibe por unidad de peso, ¿ah? Por unidad de peso. El riñón recibe más sangre que el cerebro, que el hígado, que el corazón, que los músculos, nada. ¿Y el riñón para qué recibe sangre? Uno para la nutrición, para su nutrición, y otro para el mecanismo de formación de orina. Para eso es que recibe sangre. Pero principalmente es para formar orina. En eso se le va casi toda la sangre, porque con lo que recibe, que es más o menos 500 mililitros por minuto de sangre, con eso está sobrado, con eso cumple sus requerimientos nutritivos, ¿no? Energéticos, sobrado así de lejos. Para lo que más necesita sangre es para formar orina. ¿Ya? Entonces, cualquier disminución del volumen sanguíneo renal se va a ver afectada la formación de orina y por lo tanto la eliminación pues, de todos los productos derivados del metabolismo. Para que se produzca insuficiencia renal por obstrucción, por uropatía obstructiva, tienen que obstruirse los dos riñones. Si a mí se me obstruye un riñón y tengo el otro, y el otro está normal, ese otro suple la función del que se obstruyó y no pasa nada. Pero claro que lo voy a lesionar, pues puedo hasta perder ese riñón que se obstruyó, pero la función misma continúa. ¿Dónde es que se produce una obstrucción que me puede obstruir los dos riñones? Ya es abajo, ¿no? Abajo. O bien a nivel de la uretra o a nivel del cuello de la vejiga, ¿no? Ahí, que se produzca la obstrucción ahí, se afecta así la función de los dos riñones. Pero también puede ser que se obstruya un solo riñón y me produzca insuficiencia renal. ¿En qué situación? Cuando yo tengo un solo riñón y ese solo riñón se tapó, pues. Yo puedo tener un solo riñón y nunca he sabido en mi vida que tengo un solo riñón, porque nací así. Era un mono, reno, soy un mono reno de nacimiento. O de repente tuve alguna enfermedad en un riñón que lo destruyó y yo ni cuenta me di. Puedo haber tenido una tuberculosis de un riñón. O de repente tuve un cálculo, un tumor que obstruyó mi riñón y yo ni cuenta me di porque el otro lo estaba supliendo. O sentí una que otra molestia y que lo atribuía a otras cosas y no busqué consulta. Y cuando se dan cuenta ya está destruido ese riñón y yo estoy funcionando con un solo riñón. Y la otra razón por la que puedo tener un solo riñón es que por alguna razón me lo sacaron y yo doné pues un riñón a un familiar, tengo un solo riñón. O de repente tuve un accidente de tránsito que hubo necesidad, se rompió mi riñón, tuvieron que quitármelo. O ¿qué más? Eso es lo principal, ¿ya? Entonces, esas cositas les quería decir. Entonces vamos a entrar ahora vamos a ver enfermedad renal crónica. Este también es un síndrome, porque también puede ser producido por múltiples causas, ¿no? Acá la pérdida de la función renal es más lenta, ¿no? Esto se va presentando en el curso de muchos años, lentamente se va presentando. Y es irreversible, ¿no? Es irreversible. En este caso, también se comprometen todas las funciones, igualito como en la aguda, ¿no? Se comprometen todas las funciones que ustedes ya saben. ¿Y cómo se define en forma simple? Es la presencia de daño renal
o una tasa de filtración glomerular que sea menor de 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. Y que esto dure 3 meses o más, cualquiera sea la causa. Así se define insuficiencia renal crónica. ¿Y a qué le llamamos daño renal? Puede ser alteración de la estructura renal, sea macroscópica o microscópica, y que se detecte por alteraciones en la orina, en imágenes, ecografías, radiografías, etcétera, o histopatológicas, ¿no? Eso se refiere a daño renal. Para la tasa de filtración glomerular, lo mejor es hacer la filtración, la depuración de creatinina. La depuración de creatinina tiene sus bemoles también, pero uno puede hacer un cálculo en base a la creatinina sérica y aplicando estas fórmulas. Con estas tienen bastante aproximación a la verdadera función renal que tenga el paciente. Según estas guías, los estadios de la enfermedad renal crónica van desde el 1 hasta el 5. Estadio 1 está en este grupo, con una depuración igual o superior a 90 y que incluso puede ser más alta de lo normal la depuración, ¿eh? Pero ya está en estadio 1 de enfermedad renal crónica siempre y cuando haya alguna evidencia de daño renal. Pueda tener microalbuminuria, pueda tener franca proteinuria, puede tener hematuria, o en la ecografía me dice que tengo riñones grandazos o riñón chiquito y hay alteración, o alteración en una biopsia renal por alguna razón me hicieron y ya hay cambios, ¿no?, histopatológicos. Entonces, ese es el estadio 1. El estadio 2 está entre 89 y 60, ¿no? También alguna evidencia de daño renal, este es el 2. Cuando ya baja de 60, ya le llamamos insuficiencia renal crónica. Todo es enfermedad renal crónica, pero insuficiencia renal crónica le llamamos por debajo de 60, ¿ya? De 60. Este es el estadio 3, y el estadio 4 de 29 a 15 y el 5 es insuficiencia renal terminal, ¿no? Acá en el 3 se le ha hecho los últimos tiempos una subdivisión, teniendo acá el 45 entre estos dos, el 3A y el 3B. Ya vamos a ver por qué se ha hecho eso. Hay pacientes que son más susceptibles de hacer enfermedad renal que otros. ¿Y quiénes son esos pacientes que tienen mayor susceptibilidad para hacer enfermedad renal crónica? Hay una predisposición genética y familiar. Uno cuando ve pacientes renales crónicos, a veces no solamente es el paciente. Si uno investiga, tiene hermanos, padres, primos, tíos, que también tienen enfermedad renal crónica. Claro que en esos casos uno tiene que avanzar más, tratar de dilucidar los diagnósticos de los otros pacientes y de repente tienen alguna enfermedad genética de fondo que les está predisponiendo a la enfermedad renal crónica. Raza. Los pacientes de raza negra en general son más susceptibles de hacer enfermedad renal crónica. Los afrocaribeños, ejemplo aquí en América, los afroamericanos, los indoasiáticos también, ¿no? Los nativos americanos también tienen gran susceptibilidad para hacer enfermedad renal crónica. Ejemplo, allá en México, los indios Pima, ellos tienen mucha tendencia a hacer enfermedad renal crónica. Claro que en ellos es porque tienen gran cantidad de obesos. Y la obesidad ahorita tiene que ver mucho con la pandemia mundial de diabetes mellitus.
Y como vamos a ver ahorita en este momento, una de las causas principales de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, la diabetes. Factores maternos, bajo peso al nacer y es un riesgo. Se dice que ellos nacerían con menor número de nefronas, o sea, ya está en desventaja en relación con el que nace con sus nefronas completas, ¿no? Más o menos, ¿cuántas nefronas tenemos por riñón? Tenemos 1 millón de nefronas por riñón, más o menos, ¿no? La malnutrición intraútero también tiene que ver con este bajo peso al nacer, están relacionados. En la edad, los ancianos. Conforme nosotros avanzamos en años, la función de todos nuestros órganos disminuye. ¿Qué es lo más notorio en un anciano que uno lo ve a simple vista? Su piel ya no es la que tenía cuando era joven, ¿no? O cuando era bebito, ¿no? Ya uno ya no tiene la piel de bebé. El pelo también ya no es el pelo que tenía cuando era uno joven. Entonces, eso ya son signos de avance de los años, ¿no? De envejecimiento. Así como se envejece la piel, se envejecen todos nuestros órganos. Se envejece nuestro esqueleto, corazón, pulmón, riñones, hígado, todo se envejece. Y la función también disminuye. Lo mismo sucede en el riñón. Se envejece el riñón y la función también va disminuyendo. Eso es fisiológico. Entonces, cualquier noxa, cualquier agresor al riñón, a un anciano que ya tiene poca reserva funcional, lo va a afectar. Lo va a afectar y lo va a afectar severamente, ¿no? Es diferente que a un joven, por ejemplo, le dé un proceso infeccioso en cualquier sitio, a que le dé a un anciano. El joven lo tolera mejor, lo soporta mejor, sale mejor del problema. El anciano se puede morir. Y así sucede con cualquier noxa, cualquier agente agresor. No está muy claro por qué los varones tienen más susceptibilidad para hacer enfermedad renal, en mayor frecuencia que las mujeres. Pero todos estos son factores de susceptibilidad. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? También igual como para la insuficiencia renal aguda, podríamos clasificarlo según la estructura afectada, ya sea que al glomérulo, al túbulo, al intersticio o a los vasos sanguíneos también. O también según el tipo de noxa, ¿no? Problemas congénitos, problemas hereditarios, inflamatorios, infecciosos, metabólicos, toxinas o malignidad, ¿no? También. Y la otra forma de enfocar un paciente renal crónico es yéndonos de frente según la frecuencia. Y según la frecuencia, como le hemos dicho, la diabetes mellitus con la hipertensión arterial son las entidades que responden por el mayor número de pacientes con enfermedad renal crónica. Esas dos. Y estas también tienen que ver con la edad. Conforme uno envejece, uno tiene más riesgo de hacerse hipertenso, tiene más riesgo de hacerse diabético también, ¿no? Entonces, estas son las dos, van a la cabeza. Vayan ustedes a cualquier centro donde se dializan los pacientes de diálisis, cogen sus historias de los pacientes, los revisan así, por lo menos la mitad son diabéticos y hipertensos, la mitad por lo menos. Otra causa, la tercera, son las glomerulonefritis o glomerulopatías en general. Las glomerulonefritis, ya las de origen inmunológico, ¿no? Porque estas dos, diabetes e hipertensión, también son glomerulopatías. La diabetes es una causa de glomerulopatía secundaria. La hipertensión arterial también es causa de glomerulopatía secundaria. Pero estas, me estoy refiriendo acá a las glomerulonefritis, a los diferentes tipos de glomerulonefritis que ahora vamos a mencionar
en la siguiente charla. Las nefritis intersticiales también, ese es común. Y ahí tiene que ver mucho medicamentos. Y a la cabeza están los antiinflamatorios no esteroideos. Y eso lo usamos nosotros para todo, ¿no? Para todo, hasta para un resfrío usamos antiinflamatorios no esteroideos. Y hay gente que consume AINES así en forma crónica, le gusta. Así como y en las damas yo veo mucho. En las damas, así como en sus carteras pues tienen de todo las damas, ahí no les falta también a muchos sus antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Para cualquier tipo de dolorcito, pase tonto. Dentro de las enfermedades hereditarias, que también están en esta lista, pero ya más atrás, están las que se heredan, ¿no? Las heredables. Y una de las más comunes es la enfermedad renal poliquística, autosómica dominante. Esa es una de las causas más comunes dentro de ese grupo de patologías. Y al último está la uropatía obstructiva, ¿no? También se ven uropatías obstructivas por litiasis, entre los varones por crecimientos prostáticos, ¿no? Que dañaron al... Una vez que se instala ya la enfermedad renal crónica, hay factores que hacen que siga avanzando eso, que avance. Y que incluso muchos lo aceleran todavía, lo aceleran. Y estos son los factores. Y hay factores no modificables y modificables. En los no modificables, la edad, la gente mayor, esos avanzan más rápido. Como su reserva funcional está disminuida, baja. Los varones también avanzan más rápido. La raza, la genética y la pérdida de masa renal. Miren, todos estos factores de progresión no modificables han estado en los factores de susceptibilidad, ¿no? Entonces, estos factores lo hacen más susceptible al paciente de tener enfermedad renal crónica y si tiene enfermedad renal crónica, lo aceleran, lo hacen progresar, esos mismos factores. Y en los modificables está la hipertensión arterial. Paciente con enfermedad renal crónica que tenga hipertensión no controlada, su enfermedad renal también va a evolucionar rápido lo va a llevar a la enfermedad terminal. Entonces, una de las cosas de las que se preocupa es, si es hipertenso el paciente, normalizarle su presión arterial. Eso enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica. La proteinuria, pacientes con proteinuria también aceleran su evolución. Los pacientes que tengan albuminuria, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, este trío también acelera la insuficiencia. Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona está exacerbado, también. Y casi todos los pacientes renales tienen el sistema renina-angiotensina disparado. Por eso, una de las medicaciones que se le da para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica son los inhibidores de la ECA o los agentes bloqueadores de los receptores de angiotensina que van a frenar a este sistema. Y aparte de que me va a controlar la presión arterial. O sea, como antihipertensivo ideal son los inhibidores ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina. Estoy tratando ahí dos problemas. Paciente diabético que tiene una diabetes descontrolada, hiperglicemias severas, ese paciente también se va a ir a la etapa terminal bien rápido. Entonces, es una obligación controlar enérgicamente la hiperglicemia en los diabéticos. Pacientes obesos o con síndrome metabólico también. La obesidad o el sobrepeso
origina síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, por diferentes caminos, va a producir daño de la función renal. Entonces, hay que procurar que esos pacientes normalicen su peso. Las dislipidemias igualmente aceleran. El tabaco también. El paciente renal no debe de fumar porque va a acelerar. La hiperuricemia, el alcohol también y las drogas recreacionales también aceleran. Y cuidado, a esos pacientes uno debe evitarle todo medicamento o toxinas que lo puedan perjudicar, que puedan acelerar su evolución. También tenemos metales pesados. Acá tenemos un riñón normal macroscópicamente, salvo por ahí hay unos quistecitos de inclusión acá, pero que por lo demás está normal. El corte normal, su corteza, buen grosor de corteza, ¿no? La médula, todo está normal, parénquima. Y su histología es normal, sus glomérulos normales, todo eso. Su sistema tubular, su intersticio, normal. En la enfermedad renal crónica, esto que era normal, al final va a llegar a esto, a estos riñones chiquitos, superficie granular, al corte, la corteza bien adelgazada, casi ahí ya no hay traducción de que no hay ahí nefronas, glomérulos. Y esto es la histología, no se ven glomérulos, no veo glomérulos. Todo está esclerosado, el intersticio también. Esta es una coloración tricómico para ver tejido cicatricial fibroso y miren lo que eran los glomérulos. Ahí no queda nada de glomérulo, ¿no? Y el intersticio también está fibrosado. ¿Cómo de este estado sufrió el efecto de una anoxia ese riñón y cómo se ha ido a este estado, ¿no? Entonces vamos a ver ahora brevemente qué cosa es que lo que lleva al riñón normal a este estado final. Acá dice, representación esquemática de las vías de curación o cicatrización después de una injuria. Si un riñón sufre una injuria, esa injuria va a incidir sobre las células parenquimales, glomérulo, túbulo, y acá también habría que añadirle vasos, ¿no? Vasos sanguíneos. Ante esa injuria va a seguir dos caminos. Uno, estas células ha sido tal injuria que se van a morir, muerte celular, o bien por necrosis o apoptosis. Se murieron, toda esa parte del riñón se atrofia, y la atrofia por una serie de mecanismos lleva a la fibrosis, ¿no? A la cicatrización. ¿Ya? Ahí se cicatriza. Y por otro lado, esta célula injuriada no se muere, no sufre necrosis, no apoptosis, sino que más bien se transforma esa célula, se transforma. Y de lo que era una célula madura, ya sea una célula glomerular o una célula tubular o vascular, es como si retrocediera en su evolución y se transforma casi en una célula primitiva. Por eso dice, hay una reversión de la embriogénesis y se va a comportar, su fenotipo va a ser de una célula temprana, ¿no? De una célula embriónica. Y como tal, va a tener la capacidad de transformarse en miofibroblastos, en una célula diferente a lo que era, ya sea una célula del glomérulo o los túbulos, se transforman, miren, en miofibroblastos. Estos proliferan, migran y con esta embriogénesis que han adoptado, pueden irse
a formar células maduras, pero normales, y va a llevar al proceso de curación. Las células que se injuriaron sin este camino se recuperan, se cura y se recuperó toda la estructura renal. Esas células injuriadas se recuperan. Pero no siempre sucede así. Estos miofibroblastos no van a seguir este fenotipo de maduración, no siguen, sino se van por este camino y empiezan a producir gran cantidad de matriz extracelular, de colágeno. ¿Ya? Y los mecanismos que nosotros tenemos de aclaramiento de esas fibras colágenas en exceso, que las limpiamos, las destruimos por nuestro sistema inmunitario, eso también está disminuido y eso va a llevar a la fibrosis y a la cicatrización. Y encima, los fibroblastos que normalmente existen en el riñón también fueron estimulados y contribuyen a esta producción de matriz extracelular. Y esto es lo que lleva acá la fibrosis. Eso es así, en resumidas cuentas, la evolución de la célula renal ante una injuria, ¿no? O se cura, o se lleva la fibrosis, o muere acá y también lleva la fibrosis. Entonces, acá lo resumimos. La evolución de la injuria renal o va a la curación o a la cicatrización. En la curación se recupera la estructura y la función renal se recupera. ¿Y eso en qué caso se ve? En los casos agudos, ejemplo. En la necrosis tubular aguda, ¿no? Eso hemos visto, que se recuperan, pasan por esa fase de recuperación. En la nefritis intersticial aguda también se recupera. Y en la glomerulonefritis, en la posinfecciosa sobre todo, se recupera. Esos son los ejemplos más característicos, ¿eh? Hay otras patologías que también se pueden recuperar. Enfermedades autoinmunes, etcétera, también se pueden recuperar. En cambio, ¿quiénes van a la cicatrización? Acá hay pérdida progresiva de las células renales intrínsecas y su reemplazo por tejido fibroso, matriz extracelular de colágeno. Cuando afecta al glomérulo se llama glomeruloesclerosis, a los túbulos e intersticio, fibrosis túbulo intersticial, y a los vasos, esclerosis vascular. En esta situación se pierde la función renal y se va a la enfermedad renal crónica. ¿Y qué representantes tenemos de este grupo? La diabetes, la hipertensión arterial, las glomerulonefritis crónicas, inmunológicas por lo general, y exposición crónica a infecciones y nefrotoxinas. Ejemplo, esto es histología de un glomérulo normal, cómo acá empieza a producirse hipercelularidad a base de las células mesangiales. Acá sigue avanzando y hay glomeruloesclerosis y acá ya se hace más notoria, ¿no? Más notoria. Evolución. En este cuadrito podemos ver qué factores intervienen en ese proceso de glomeruloesclerosis. Ejemplo, esto es un corte del glomérulo. Acá tenemos la célula endotelial, la membrana basal y el podocito, ¿no? O célula epitelial visceral. Y acá están las células mesangiales, Esta es la anoxa. Hay una anoxa acá. Hay una injuria a esta célula endotelial y esa célula endotelial va a producir quimosinas y citocinas. Y que van a llevar, a ver, espérense, me va a acercar porque está fallando van a llevar a atraer otros elementos. Y otros elementos que son atraídos son las plaquetas. Y todos sabemos el gran poder
que tienen las plaquetas a través de la producción de una serie de sustancias de estimular la fibrogénesis. Y aparte de eso, no solamente llegan plaquetas, también llegan monocitos, estos derivados de la circulación, todos atraídos por estas quimosinas y citocinas producidas por esta célula endotelial. Entonces, célula endotelial injuriada atrae plaquetas, atrae monocitos, estas se van acá al espacio mesangial, se cargan de lípidos y todo eso va a estimular a la proliferación de estas células mesangiales. Por otro lado, acá este es el podocito también injuriado, también empieza a lesionar a la membrana basal, se altera esta membrana basal, dependiendo del tipo y severidad de la lesión, se puede producir salida de proteínas, hematíes, fibrinógeno hacia el espacio urinario, e incluso el epitelio visceral, el epitelio parietal se altera y entran fibroblastos, miofibroblastos, y empiezan a producir fibrosis. Y todo esto va a llevar a la glomerulosclerosis. Y todo esto sigue un curso así evolutivo descendente, ¿no? Y en general, en este proceso de fibrosis intervienen todas las células. La célula endotelial, las células mesangiales, los podocitos, la célula epitelial de la cápsula de Bowman, o parietal, perdón, de la cápsula de Bowman, y los fibroblastos del intersticio. Todos intervienen para formar tejido, matriz extracelular. Y en la fibrosis tubulointersticial, estas células tubulares, también son injuriadas por cualquiera de estos mecanismos inmunológicos, hemodinámicos, metabólicos, etc. Y estas células epiteliales, al ser injuriadas, van a producir también mediadores inflamatorios. Y estos mediadores van a atraer también monocitos y estimulan la producción de estos complejos de histocompatibilidad mayor, clase 2, para que funcionen como moléculas y células de adhesión. Acá proliferan los fibroblastos, producen colágeno 1, colágeno 3 y producen fibrosis intersticial. ¿Ya? Entonces, en la fibrosis tubulointersticial, la principal célula que dispara todo es la célula epitelial. Y cuando hemos visto en la glomerulosclerosis es tanto la célula endotelial, la célula mesangial, la célula epitelial. Y este es un intersticio, túbulo-intersticio normal. Acá ya se empezó a producir fibrosis. Hay atrofia también de los túbulos, hay dilatación también de esos túbulos, hay edema. Acá siguió produciéndose la fibrosis, miren, todo eso azul ya es fibrosis intersticial. Y acá mucho más, ¿no? Caso severo. Los túbulos, miren cómo se han dilatado, el epitelio ya se ha aplanado ahí, hay atrofia de ese epitelio, ¿no? Entonces esto ya es un caso de fibrosis tubulointersticial. Eso es desde el punto de vista estructural, ¿no? Estructural. Pero vamos a ver qué sucede desde el punto de vista funcional cuando se produce lesión de la nefrona. Ejemplo, y para eso mucho se utiliza este estudio que es del riñón remanente. En animales de experimentación se le elimina un riñón y del otro riñón que le queda
más o menos se le destruyen las 5/6 partes y queda con este pedacito nomás, con este pedacito. ¿Ya? Esas nefronas que quedaron acá, esas nefronas, van a tratar en lo posible de suplir la función de todo esto que se perdió. ¿Ya? Van a suplir. Entonces, ¿qué va a suceder? La arteriola aferente se dilata. También se dilata la eferente, pero en menor grado que esta, De tal manera que el flujo sanguíneo glomerular aumente por cada nefrona, Pero ese aumento de flujo plasmático renal al final de cuentas va a aumentar la presión dentro del glomérulo, y va a alterar, va a lesionar a la membrana de filtración glomerular, porque hay lo que se llama hay hipertensión glomerular. Así como la hipertensión arterial sistémica daña los vasos, la hipertensión acá también a nivel glomerular va a dañar la membrana de filtración glomerular, la daña. Entonces va a haber una hipertrofia, el glomérulo crece, e hiperfunción de la nefrona. Y se va a producir proteinuria porque se dañó la membrana de filtración glomerular, y la proteinuria es un poderoso estimulante de la fibrosis y cicatrización del glomérulo y del intersticio. Entonces, esto es lo que le decía, 1 millón de nefrones en cada riñón, las nefronas normales, entonces la función o la filtración glomerular es normal. Si hay destrucción progresiva de estas nefronas, ya no serán 1 millón, pues serán mucho menos, por cualquier motivo, por enfermedad vascular, lo que ya hemos dicho, como noxas o causas, el riñón tiene una capacidad innata para mantener la filtración glomerular, trata de mantener la filtración glomerular. El riñón dice, no, han muerto cuántas nefronas, pero nosotros no nos podemos quedar tranquilas. Tenemos que reemplazar la función de esas nefronas. Entonces estas nefronas, por eso, se hipertrofian, ¿no? Crecen e hiperfiltran, ¿no? Hiperfiltran en forma compensatoria. Esto para mantener la filtración glomerular. Entonces, en un primer momento, se va a producir depuración normal de los solutos plasmáticos. Va a seguir funcionando normal, a expensas de la hiperfiltración e hipertrofia. Y en este momento la urea y creatinina plasmáticas van a estar normales, están normal, ¿ya? Pero si esto sigue, el daño sigue, esto sigue progresando y ya la filtración glomerular empieza a disminuir. Y si llega a menos del 60%, ya la urea y creatinina plasmática se empiezan a elevarse, ¿no? Se empiezan a elevar. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad renal crónica? La mayoría de pacientes, acá ya le puse el 45, este es 3A y 3B, ¿no? La mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica 3B y 4 progresan así casi inexorablemente al estadio 5. El estadio 5 o estadio ya terminal, donde para seguir viviendo el paciente va a necesitar terapia de reemplazo renal o bien entrar a un programa de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o a trasplante renal. No le queda otra cosa, ¿ya? Si entra acá y no se le reemplaza su función, se va a morir ese paciente. La evolución no siempre es así, es variable la evolución. Hay muchos que pueden estar en estadio 1, 2 o 3A y ahí se quedan.
sobre todo si es que los factores de progresión se le tratan, se le cuida mucho, ahí se quedan años. Y de repente se muere de otra cosa y no de enfermedad renal. Y lo que más se mueren es de enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a ver que aparte de los factores clásicos de riesgo cardiovascular que conocemos, diabetes, hipertensión arterial, tabaco, dislipidemia, obesidad, etcétera, aparte de eso, el paciente renal tiene otros factores de riesgo que aceleran la enfermedad cardiovascular. El hecho de ser paciente renal nomás ya está acelerado ya su riesgo cardiovascular. Y la mayoría de pacientes renales ahora se mueren por enfermedad cardiovascular. Antes se morían por infecciones, pero ahora ya hay o bien vacunas, o bien ya hay mejores antibióticos, hay mejor sistema de salud, a pesar de todas las deficiencias que tiene ahorita nuestro sistema de salud, pero es mejor que el de antes, ¿no? Entonces ya no se mueren mucho de infecciones, ahora más se mueren de enfermedad cardiovascular, infartos a la cabeza. Entonces, como dice acá, en un porcentaje estimable, la función renal es estable o mueren prematuramente de enfermedad cardiovascular. Entonces, no todos los pacientes que empezaron aquí van a llegar acá. Muchos se mueren en el camino y muchos se estabilizan ahí. Controlándole sus factores de progresión, ahí quedan. ¿Cómo uno calcula más o menos la evolución de la enfermedad renal? Uno utiliza mucho la inversa de la creatinina sérica. Es 1 sobre el nivel de creatinina sérica y el tiempo. Póngase que esto sea el tiempo, años. Esta es la inversa de la creatinina. Ejemplo, el paciente cuando empieza tenía creatinina sérica de 1 miligramo por decilitro. Es 1 entre 1, 1. Acá lo ponemos, ¿ya? Después, al año siguiente, tenía 1.2. 1 entre 1.2 sale 0.83, tal, lo marcamos acá, puntito. Al siguiente año tenía 1.5. 1 entre 1.5, 0.66. Y lo hacemos cruzar con el tiempo. Ahí. Al siguiente año estaba en 2. 1 entre 2, 0.5. Ahí está. Al otro año estaba en 3 la creatinina. La inversa 0.33 acá. El otro año 3.5, 0.28 la inversa acá. Y unimos los puntos, ¿no? Los unimos y trazamos una línea. Y si nosotros lo prolongamos en el tiempo, más o menos vamos a calcular en qué tiempo va a llegar al estadio final ya de la función renal. Más o menos esa es una forma de acercarse a la evolución. Pero pueden haber puntos de quiebre en la evolución. Puede que esto se empeore, esta evolución baje, o puede que se estabilice, ¿no? Y eso depende de una serie de cosas. Ejemplo, si cuando estaba aquí en esta etapa, el paciente sufre una insuficiencia renal aguda por algo, una hipovolemia, ejemplo, se deshidrató, estaba con diarrea, vómitos, empeoró su función renal, ¡bum!, se vino abajo. Y llega pues bien rapidito, ¿no? Abajo. Pero si se recupera, vuelve a salir. Si utiliza, ejemplo, le hacen un estudio con radiocontraste, lo empeora la función renal, pero puede mejorar. O así, usa antiinflamatorios, empeora su función renal, pero se le elimina la noxa y se recupera. O puede ser que esta era su evolución, pero que se le trató bien su presión arterial, su glucosa se le controló bien, se le quitaron todas las noxas que había estado consumiendo, se le quitó el tabaco, era fumador, y de repente la función renal mejora y puede lentificar su caída.
o quedarse ahí, ¿no? O quedarse ahí. El diabético es uno de los pacientes que más rápido evoluciona su enfermedad renal crónica, el diabético. Más o menos en un año disminuye 10 mililitros de su depuración, eso es bastante, ¿no? Si el año pasado tenía, ponte 60, al año siguiente y está en 10, en 50, disminuyó 10 mililitros, al otro está en 40 y así. Es bien acelerada esta evolución. Pero si ese diabético que también era hipertenso se le controla la hipertensión arterial, ya esta progresión que era de 10 ya cae a menos 5. Y si estaba hiperglicémico y se le controla pues, con todo la glicemia, sigue bajando, ¿no? Y ya la progresión será menos 1, menos 2. Mire, de ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene de cuidar bien al paciente, tratarle todas las comorbilidades que tenga para disminuir la evolución de su enfermedad renal crónica. Pero en líneas generales, en la nefropatía no diabética, en los no diabéticos, la progresión es 2.5 veces más rápido en los pacientes que tienen glomerulonefritis crónicas, glomerulopatías crónicas. Es mejor esto que en la nefritis intersticial crónica. Y es 1.5 más rápida que la hipertensión. La hipertensión no evoluciona tanto. Nosotros, más o menos de hipertensos, el 20% de una población adulta, si acá hay 100, más o menos 20 son hipertensos. 20 son hipertensos. Claro que de repente es menos usted, porque acá la mayoría son muchachos, pues, ¿no? Son chibolos, ¿ya? Pero cuando de acá en 50 años, que ya tengan, pues, ¿qué edad tendrán? Unos 70 años. Unos 70 años. De los 100 que están, más o menos 50 van a ser hipertensos. O 60 de repente. Y si envejecen más hipertensos. La hipertensión es un problema que avanza con la edad. Igual la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, todo eso, ¿ya? Y claro que hay mucho más hipertensos que diabéticos, ¿no? Más hipertensos que diabéticos. Pero no todos los hipertensos hacen enfermedad renal crónica. Imagínense que todos los hipertensos pues hicieran enfermedad renal crónica, colapsaba el sistema de salud. Igual con los diabéticos. Los diabéticos no todos hacen enfermedad renal crónica. Tanto la diabetes 1 o la diabetes 2, más o menos el 30-40% son los que hacen enfermedad renal. El resto, felizmente, no la hace. También imagínense toda la cantidad de diabéticos que hay que hicieran enfermedad renal crónica, una catástrofe, ¿no? Sanitaria. Y también cualquier nefropatía con proteinuria va a evolucionar más rápido. En gran porcentaje de pacientes, el alivio de la obstrucción, quitar nefrotóxicos, controlar presión arterial, a menudo estabilizan la función renal. Estos pacientes con enfermedad renal poliquística, enfermedades con riñones poliquísticos que están en este nivel 3B, también evolucionan más rápido. Y en el anciano que tiene enfermedad renal crónica, la progresión de la enfermedad renal crónica se va a asociar mucho con incidentes o complicaciones cardiovasculares en el viejito. Ejemplo, miren, esta es supervivencia renal y la presión arterial. Miren cómo estos son meses, como pacientes que su presión arterial media es menor de 107,
tienen esta línea evolutiva frente a los que su presión arterial media es mayor. Los que tienen presión arterial media mayor van a evolucionar más rápido, va a bajar más su función renal. Igual pasa con el nivel de proteinuria. Estos los que tienen menos de 1, entre 1 y 3 y mayor de 3, ¿no? Como a mayor proteinuria la función renal se deteriora más rápidamente. Este ya lo que mismo les he dicho. Entonces, miren, paciente con injuria renal, disminuye la masa de nefronas, hay hipertensión capilar glomerular, hay aumento de la permeabilidad a las macromoléculas, aumento de filtración de proteínas plasmáticas, se presenta proteinuria, y la proteinuria por sí sola, hemos visto cómo empeora la enfermedad renal crónica, ¿no? Pero acá, esas proteínas que se están perdiendo por el glomérulo entran al túbulo. Normalmente, cuando nosotros perdemos proteínas, se tratan de reabsorber esas proteínas, se tratan de reabsorber esas proteínas, y esas proteínas, cuando vimos el cuadrito del daño tubular intersticial, cómo las células epiteliales eran dañadas, una de las noxas que lo dañaba, ahí estaba la proteinuria, igual que la glucosuria o lípidos, ¿no? Todo eso lo dañaba. Y van a seguir todo este camino hacia la fibrosis renal. Otras explicaciones para entender la progresión de la enfermedad renal en el paciente renal ya mismo es que se deposita fosfato de calcio en el intersticio renal y acelera la fibrosis intersticial. Se va a producir mayor cantidad de amoníaco, el daño del endotelio por la enfermedad primaria o por la hipertensión glomerular secundaria, la hiperlipidemia, la hipertensión, agresiones agudas y disminución del óxido nítrico. Todo esto son factores adicionales que hacen que la función renal se deteriore más. Y estas son todas las alteraciones que se van a presentar en el paciente renal. Como ya dijimos en el cuadro anterior, en el agudo más se alteran acá balance de agua, de potasio, desechos y balance ácido básico, ¿no? En el crónico, por lo general, todo esto ya se ve afectado en etapas más o menos avanzadas. Esto, balance de agua, potasio, balance ácido básico, eso se va a presentar cuando el paciente está ya cerca a la etapa 5 o ya en la franca etapa 5. Ahí donde se presenta. Antes no. Esa reserva renal la tenemos, ¿no? Y eso nos protege. En cambio, lo que sí se presenta ya desde etapa 3, ¿no? Y se va acentuando, ya es el metabolismo de óseo, calcio, fósforo. Esto ya se empieza a alterar tempranamente. Y en estadio 4 más o menos ya empieza a producirse anemia. Casi todos los pacientes ya cuando están en estadio 4, ¿no? Ya 5 son anémicos. Y todos tienen osteodistrofia renal de diferente tipo. Y cuando ya llegan a etapa 5, ya todos ya tienen alteraciones derivadas de esta eliminación de desechos. Tienen manifestaciones urémicas, coagulopatías, pericarditis, desórdenes cutáneos, gastrointestinales, neurológicos, disfunción sexual, todo tienen ya los pacientes en etapa 5. ¿Cómo se presentan estos pacientes renales crónicos? Uno los puede encontrar de casualidad. Un paciente, ejemplo, a ustedes les piden su examen médico. Están todos bien, todos sanos,
y se les encuentra de repente en el examen de orina alguna alteración, proteinuria o hematuria, le hicieron su examen de sangre, está con la creatinina alta, ¿no? Y no tienen ninguna molestia porque, como les digo, en etapas tempranas no hay ninguna sintomatología. O de repente, así hace una campaña, todos los diabéticos e hipertensos, que son las dos causas más comunes de enfermedad renal crónica, a hacerles su estudio, ¿no? Entonces, y ahí se les detecta, ¿no? O de repente son pacientes ya con síntomas urémicos, ¿no? Como le decía, esto en la enfermedad avanzada, usualmente estadio 4 o 5. O síntomas relacionados a la enfermedad inflamatoria. Si yo tengo un lupus, puedo tener manifestaciones derivadas de esa enfermedad inflamatoria, ¿no? Sistémicos, puedo tener compromiso cutáneo, vascular, ¿no? Y también, aparte de eso, el compromiso renal. O también puedo tener síntomas derivados de la enfermedad renal o urológico causa de esta enfermedad. Puedo tener hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, nefrítico, dolor. Un paciente diabético, la diabetes es una de las principales causas de síndrome nefrótico por glomerulopatía secundaria. Aparte de la insuficiencia renal, ya puede venir todo hinchado con el síndrome nefrótico, ¿no? O si tiene uropatía obstructiva, causa de su enfermedad renal crónica, puede encontrarle manifestaciones de la uropatía obstructiva, ¿no? Etcétera. Esto es casi lo mismo. El paciente renal crónico, grábense bien, no les va a dar sintomatologías en etapas tempranas, ¿eh? Ese ya cuando está avanzado es donde da manifestaciones. Es igual como la insuficiencia de cualquier órgano. Ustedes cuando tienen problemas cardíacos, disminución de la función cardíaca, no van a tener insuficiencia cardíaca cuando su volumen de expulsión todavía está en cierto nivel. Cuando su reserva funcional ya disminuye mucho, ahí recién da manifestaciones. Lo mismo pasa con el hígado, ¿no? Lo mismo pasa con el pulmón. Hay reserva funcional, pero sigue. Y cuando ya da síntomas es que ya está avanzado ya está avanzada la cosa. Igualito pasa en el riñón. Cuando da sintomatología ya está en estadio por lo menos 4. Y si es más severo ya es toda la sintomatología a plenitud. Pero mientras estén en estadio 3, 2, 1 no van a tener manifestaciones clínicas.